agradeciendo su audiencia, le damos la bienvenida al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45 hoy viernes, ya en los estertores del mes de octubre, dándole pues también la bienvenida a los últimos meses del año. Vamos a entrar al último bimestre de este año 2021, con todo lo que conlleva las fechas de este cierre del año 2021, y hemos preparado para esta noche un tema que a todos los seres humanos en algún momento de la vida nos impacta, y es la pérdida de los seres queridos. Cómo enfrentar este reto, cómo abordar el duelo y todas las implicaciones emocionales, físicas inclusive, que se experimentan luego del deceso de un ser querido. Seguramente a cada uno de nuestros televidentes en algún momento les ha tocado enfrentar esta dura situación, y hoy conversamos con expertos para afrontar desde la perspectiva espiritual, psicológica, ética y obviamente humana esta situación. Pero para darle la bienvenida a Marinés Rivera, antes de entrar al tema, Marinés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian, qué gusto estar aquí contigo de nuevo. Sin duda alguna, pues un tema que hay que abordar, ¿no? Como tú bien decías, pues es algo que al final del día todos los seres humanos nos toca enfrentar. Y pues sobre todo el tema de la pandemia, que nos ha venido a enfrentarnos a esto de una manera muy rápida, ¿no? Muchas personas que han tenido que lidiarlo en situaciones extraordinarias realmente, así que tener consejos, tener una guía en torno a este tema, pues siempre será importante. Y como, Marinés, todo el tema de la pandemia ha trastocado las dinámicas del duelo en Guatemala. Así es. Somos culturalmente muy apegados, y en algunos casos el tema de la despedida puede durar semanas, meses, inclusive años. No obstante, la dinámica de la pandemia ha trastocado las prácticas culturales en torno al duelo, y es lo que estaremos conversando esta noche con la doctora Ingrid García. Ella es psicóloga en servicios para la familia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y el ingeniero Poloski Cordón, gerente de Family Search del área centroamericana. Family Search es una empresa internacional sin afán de lucro que se dedica a la investigación genealógica. Lanzó recientemente la campaña Merecen Ser Recordados en ocasión del próximo Día de los Difuntos, los días 1 y 2 de noviembre. Y hay toda una dinámica en torno a este proyecto que estaremos conversando a lo largo de esta entrevista. A ambos el agradecimiento por haber tomado la comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctora García, pues para empezar con usted, hablando pues de este tema, digamos, a corto plazo, al momento de enfrentarse a la muerte de un ser querido, digamos, ¿cuál es esa forma adecuada en la que podemos enfrentar esta situación? Pues muy buenas noches, qué gusto poder estar con ustedes esta noche y poder platicar un poquito sobre este tema que, como ustedes mencionaban, ¿verdad? Es algo que nos está tocando vivir y que nos toca vivir a todos. Realmente un duelo es algo normal, ¿verdad? Que vamos a pasar todos en algún momento. Y realmente el decir que hay una fórmula mágica o una forma especial en la que se puede pasar no existe, ¿verdad? Sino que vamos a tener cada uno nuestras propias herramientas en base a nuestra personalidad y a quienes somos, como vamos a enfrentar nuestra pérdida. Entonces, pero hay algunas cosas que podemos como implementar, ¿verdad? Como decir, bueno, esto lo puedo hacer, y con mis circunstancias y con mis propias habilidades enfrentar mi pérdida. Y son varias cosas que podríamos hacer, ¿verdad? Una de ellas primero es aceptar la realidad de que perdimos a ese ser querido, de que ya no está conmigo, de que ya realmente se fue, ¿verdad? Entonces, esto es algo que realmente es lo primero que tenemos que lograr hacer. Nos cuesta mucho y es difícil en algún momento llegar a este punto, pero en el momento que aceptamos nuestra realidad y vemos que esta persona ya no está con nosotros, vamos a dar el primer paso para poder enfrentar y poder empezar a salir, ¿verdad?, de ese dolor que estamos experimentando. Número 2, que también podemos hacer y que tendríamos que poder hacer, es trabajar nuestras emociones. Pero, ¿qué es trabajar nuestras emociones? Es permitirnos, darnos ese permiso de sentirlas, ¿verdad? Muchas veces se nos dice no llorar, o no estés triste, mira hacia adelante, cosas como estas que nos bloquean y que realmente no nos permiten
enfrentar y también tomar la realidad de la pérdida, de lo que nos está pasando, ¿verdad? Entonces, lo segundo que debemos hacer es permitirnos sentir, darnos ese permiso personal, ¿verdad? De decir, estoy triste porque perdí a esta persona. Me siento mal, me siento vacío, me siento frustrado, ponerle nombre a nuestras emociones y sentirlas. Eso no quiere decir que se vayan a quedar, ¿verdad? Sino que en el momento de que nosotros nos damos ese permiso de sentirlas, también estamos ayudándonos a gestionarlas, trabajarlas y a ver cuáles me sirven y cuáles no, ¿verdad? A trabajar mis pensamientos también. Entonces, en lugar de bloquearlos y enviarlos al fondo, que en algún momento van a salir de otra forma, ¿verdad? Entonces, debemos permitirnos sentir esas emociones que me genera. Como les digo, para algunos va a ser tristeza, para otros va a ser frustración, para otros va a ser enojo, pero permitirme sentir. También empezar, número 3, ¿verdad? De empezar a adaptarme al nuevo medio, ¿verdad? Donde la persona que se fue, que partió, ya no está conmigo, ¿verdad? Aprender bueno, adaptarme, como les decía, ¿verdad? Nuevamente a este medio que me toca ahora. Saber que la vida está llena de cambios, aprender esto también, ¿verdad? Y el cambio me toca enfrentarlo ahora sin esta persona. Entonces, aprender a vivir de nuevo, prácticamente, ¿verdad? Es lo que nos toca. A veces decimos, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, pero si nos ponemos a pensar, sí podemos, pero es algo que debemos permitirnos nosotros y debemos ir aprendiendo poco a poco y conforme van pasando los días, estas cosas no van a ser de la noche a la mañana, como muchos quisieran, ¿verdad? Sino que todo va a llevar un proceso, todo va a llevar un tiempo y va a ser en base a mis circunstancias también y a mi personalidad y a cómo trabaje mis emociones. Pero voy a ir aprendiendo poco a poco a la nueva vida sin la persona que ahora no está conmigo, ¿verdad? Y la siguiente, ¿verdad? Que sería recolocar como emocionalmente, darle un nuevo lugar a la persona que ya no está conmigo, a quien perdí, ¿verdad? Y continuar viviendo. Esto es lo que nos tocaría, ¿verdad? Como les digo, no hay una fórmula mágica, pero si ponemos en práctica esto, podríamos salir adelante un poquito más rápido, pero cada quien a su ritmo, ¿verdad? Entonces, y en esta parte de recolocar emocionalmente la pérdida y continuar viviendo no quiere decir que, bueno, me voy a olvidar de ella. No, no se trata de eso. Se trata de que entendí, acepté que esta persona ya no está conmigo, sigo sintiendo amor por ella, sigue siendo importante para mí, pero yo sigo viviendo. Y no quiere decir que voy a dejar de sufrir y que eso significa que la olvidé, ¿verdad? Entonces, o que no estoy siendo una buena persona. Al contrario, lo que esto significa es que ya no estoy sufriendo porque estoy aceptando mi pérdida, ¿verdad? Entonces estoy aceptando que sigo vivo, que necesito salir adelante también. Entonces podemos, como les digo, cada quien a su ritmo, bajo sus propias circunstancias, hacer estas cosas y vamos a poder entonces afrontar de una mejor manera nuestro duelo, ¿verdad? Nuestra pérdida. Entonces, y esto no es solo también, cuando hablamos de duelo, no es solo ante la muerte, ¿verdad? Sino que ante la pérdida de muchas situaciones. En el caso que estamos viviendo de pandemia es un poco realmente difícil para muchos porque incluso no pudieron ni despedirse de la persona, de su ser querido, ¿verdad? Porque fue algo tan rápido y por las circunstancias de los procesos de las personas que mueren por el COVID, entonces que ni siquiera hubo un proceso de despedida, ¿verdad? Entonces tener que afrontar todo eso nos va a hacer un poco más fuertes también. Ingeniero Cordón, somos una sociedad que hablamos poco de ciertos temas que duelen y la sociedad guatemalteca, en términos generalizadores, puede que hayan experiencias diferentes, pero se habla poco de la muerte y cuando se presenta, que es una de las pocas certezas que hay en la vida, la muerte, es difícil manejarlo, como ya lo ha planteado la doctora, de manera emocional, de manera física inclusive. ¿Cómo abordar el tema de la muerte para evitar que las heridas o las afecciones
por el tema de la despedida de un ser querido, puedan afectar otras áreas del desempeño del ser humano. ¿Ingeniero? Sí, gracias. Realmente la doctora ha mencionado algunas cosas inmediatas que se pueden hacer cuando se está pasando por estos procesos de duelo. Es importante mencionar que cuando los que sobreviven continúan viviendo, hay algunos cambios que se dan. Muchas veces hay cambios físicos, inclusive. Surgen enfermedades, hay que hacerse chequeos médicos, surgen cambios físicos que afectan a las personas y otros cambios de tipo emocional, de tipo relaciones sociales. Algunas veces cuando hay una figura muy predominante en la familia tiende a desintegrarse. Algunas de las relaciones familiares se dañan, se descomponen y en otras veces se fortalecen. Ahí es donde hay que utilizar mucha inteligencia emocional para aprender que esta persona que se ha ido ya no está con nosotros, aprender a reacomodar esas relaciones familiares ante la ausencia de un ser querido y fortalecer la familia. Finalmente, en nuestra cultura, a pesar de lo que se menciona de no hablar mucho de la muerte, somos una cultura que tiene la familia fuertemente enraizada. Somos, como latinoamericanos, como guatemaltecos, somos una de las culturas del mundo que tenemos fuertes sentimientos familiares y que mantenemos esa conexión viva. Entonces, apoyarse en las conexiones familiares existentes o que sobreviven es una manera también de sobreponerse al duelo. Ahora, doctora García, digamos, hay fases en el duelo, como usted ya iba bien mencionando, pero puede llegar algún momento en donde las personas, pues de cierta forma, se sientan, no sé, estancadas en algún momento de estas fases que están viviendo. ¿Cómo llegar a un punto de decir, necesito ayuda, por ejemplo, un acompañamiento de una experta como usted o de alguien más? ¿Cómo saber cuándo pedir esta ayuda, pues en todo este proceso de duelo que se está viviendo? La verdad es que sí, ¿verdad? Hay momentos cuando, bueno, me ha pasado con pacientes que han tenido una pérdida reciente, incluso, ¿verdad? Que dicen, ya tiene depresión, por ejemplo, se autodiagnostican o les dan el diagnóstico inmediato, ¿verdad? Que es depresión y han pasado 15, 20 días desde su pérdida. Entonces tenemos que tener cuidado con esta parte, ¿verdad? Porque sí, como mencionaba, hay etapas, hay diferentes tiempos y cada uno va a vivir su duelo de diferente manera. Pero realmente sí hay etapas, ¿verdad? Que se enfrentan. Y no son exactamente de una manera, todos iguales, ¿verdad? Pero sí lleva un tiempo para poder decir ya necesita ayuda profesional, tiene que pasar por lo menos una etapa de más o menos, bueno, no voy a dar exactamente meses o años, porque como les decía, va a ser realmente a mi tiempo, a mi proceso y a mi manera a mis circunstancias, ¿verdad? Pero para decir que una persona ya necesita ayuda profesional cuando tuvo una pérdida de un ser querido, vamos a decir que pasaron 6 meses, por ejemplo, que esta persona ya no quiere salir, incluso un poco más, ¿verdad? Porque para adaptarse a la nueva vida tendría que pasar un año, más o menos, ¿verdad? Entonces, en lo que en ese año reacomoda todo lo que, bueno, cada mes una cosa nueva, ¿verdad? Sabemos que viene Navidad, entonces es la primera Navidad que va a pasar sin esta persona, entonces va a ser un dolor, pero dentro de un año ya va a estar un poco más calmada, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esperar, ¿verdad? Permitir sentir, que la persona sienta, que sufra, porque tenemos que tomar en cuenta que el duelo tiene tres cosas inevitables. Es inevitable primero, y también que trae sufrimiento y trae un aprendizaje. Cuando pasan estas tres cosas, entonces podemos decir, si no se superó, por ejemplo, la del sufrimiento, ya casi en un año, vamos a tener que buscar ayuda profesional, ¿verdad? Entonces, hay diferentes etapas. La primera etapa que se menciona en los libros, pero como les digo, cada uno a su forma, es de negar, ¿verdad? De negar la pérdida.
Y entonces esto no es una depresión o que esté mal, ¿verdad? Sino que realmente como humanos queremos, a veces nos cuesta, ¿verdad? Aceptar algunas cosas y más cuando se trata de la muerte de un ser querido. Entonces nuestra primera etapa va a ser negar, entonces va a ser normal, no que ya necesita terapia, por ejemplo. La siguiente etapa va a ser un enojo, que bueno, quizás pude hacer esto, o por qué se fue antes, o cosas como estas que pueden estar pensando. Y entonces también es normal pasar por esto, ¿verdad? Por sentir ese enojo. Entonces tampoco, todavía no, ¿verdad? Todavía no buscamos ayuda. Y después llega un momento en que se le conoce como negociación, en el que, bueno, empieza a haber un poquito más de calma, pero empiezan a haber algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, si hubiera hecho esto, quizás debía haber hecho aquello. Entonces, cosas como estas que nos llevan a una siguiente etapa que se le conoce como tristeza más fuerte, y se le dice depresión, pero no una depresión clínica, sino que una tristeza un poquito más profunda, porque ya voy cayendo más en cuenta que ya no está conmigo la persona. Entonces, en esta parte de la depresión es donde se permite ya darse cuenta que ya no está la persona, ya está empezando a aceptar, y entonces empieza la tristeza. Tampoco todavía no vamos a pedir ayuda profesional porque necesita permitirse, como les decía hace un momento, darse ese permiso de sentir la tristeza, ¿verdad? De sentir esas emociones. Y después de esto, que pasa un tiempo, ¿verdad? Si hay un estancamiento ahí, entonces es donde decimos, bueno, cuánto tiempo lleva y necesita un poquito más de atención quizás, pero llega la última etapa que es la aceptación completa. Bueno, sí, y se da cuenta, esta persona ya no está conmigo. Entonces, y esto lleva tiempo, como les digo, para algunos pueden ser 6 meses, para algunos pueden ser 3, para algunos van a ser años, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo vamos a darnos cuenta que sí ya necesita ayuda profesional? Es cuando realmente eh, vemos que ya hay cuadros depresivos intensos o cronificados. ¿Qué es esto? Que en sí ya no quiere salir, si ya tiene pensamientos incluso sobre su propia muerte, ¿verdad? También conductas de huida de las emociones que, por ejemplo, se encierran se apoyan en el alcohol u otras drogas, ¿verdad? Cosas como estas que ya se ponen en peligro. También que aparición en una pérdida como de emociones y sentimientos que ya fueron desde hace mucho tiempo de otras pérdidas, ¿verdad? Y entonces empiezan a ser más fuertes. También algunas fantasías o incluso alucinaciones, ¿verdad? De que está viendo a la persona muerta y cosas como estas, entonces decimos, ahorita sí ya necesita apoyo, ¿verdad? Entonces, pero primero debemos permitirle a la persona sentir, debemos permitirles el tiempo para pasar por estas etapas en la que se le conoce como elaboración del duelo, el permitirse sentir estas etapas, y luego, si no son superadas personalmente, porque todos tenemos esa capacidad de emocionales de poder afrontarlas, pero si realmente después de un tiempo no pasa esto, entonces buscamos ayuda profesional, ¿verdad? Pero te debemos dar ese permiso nosotros también, ¿verdad? De darle permiso a la persona que está sufriendo de sentirlo, de pasar por sus etapas normales. Ingeniero, ¿hay alguna manera de prepararse para la muerte? La pérdida se va presentando a lo largo de la vida de los seres humanos, desde nuestros padres, amigos, algunos que les ha tocado perder hermanos. Luego, obviamente, el reto de la pareja. En algún momento el cónyuge también puede ser susceptible de la muerte, y en casos más complejos como la muerte de hijos, etcétera. ¿Hay alguna forma de prepararse para la muerte, de blindar el alma para poder enfrentar estos vacíos y continuar viviendo a los que les toca pues continuar en la dinámica de la vida? Sí, esta es una muy buena pregunta. Y la palabra esta de clave es la de prepararse. Debemos de entender de que todos somos seres humanos, en primer lugar. La muerte es algo inevitable, es algo que llega, pero aun cuando llega, no importa si es sorpresiva o es de poco, siempre afecta.
Somos seres humanos que tenemos sentimientos y debemos de reconocer esos sentimientos. Tenemos sentimientos de amor muy fuertes, especialmente en nuestra cultura. Las manifestaciones de amor entre hijos, padres, parejas. Somos una cultura de mucho sentimiento de familia. No, otra vez, no hay una fórmula mágica para eso, pero una de las que se ha demostrado que puede ayudar a superar el duelo y esa transición son los recuerdos familiares. Cuando se construyen recuerdos, esos recuerdos quedan fijamente enraizados en las personas y son cosas que son un ancla, sirven de valor para cuando el ser querido ya no está. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es construir en vida buenos recuerdos, dar tiempo para crear experiencias, para crear cosas que cuando la persona ya no esté con nosotros, podemos recordarle no con dolor, sino con alegría, con haber disfrutado de ese tiempo juntos. Y muchas veces no nos damos el tiempo para crear esos recuerdos como deberíamos. Las diferentes tareas de la vida, las ocupaciones, no hacemos tareas conscientes de crear recuerdos. Otro elemento, y estos no son los únicos, pero son algunas ideas. Algunas personas también escriben diarios. A lo largo de su vida van escribiendo diarios y eso sirve para que cuando la persona ya no está, los que le sobreviven, las generaciones que vienen pueden apoyarse en esas historias, en esos diarios y en esos recuerdos para tener de primera mano una historia de la vida. Muchas veces las historias solo quedan en la mente y cuando están en la mente son bonitas, están en nuestros sentimientos, están en nuestro corazón, pero no son tan fáciles de trasladar o inclusive de trasladar a otras generaciones. Entonces, si además de construir recuerdos en vida, podemos documentar esos recuerdos con fotografías, con cosas que escribimos, esos recuerdos en algún momento servirán de ayuda para cuando llegue esa separación definitiva con la muerte o separación temporal y entonces podamos anclarnos en esas fotografías, artefactos, recuerdos, historias que ayudan a fortalecer los lazos aun cuando el ser querido ya no está. Doctora García, hablar también, digamos, del acompañamiento que uno debe dar a una persona cercana cuando esa persona pierde un ser querido también es importante porque muchas veces, ¿verdad? No sabemos nosotros cómo lidiar incluso con el dolor de la persona que tenemos al lado, que puede ser incluso cercana a nosotros, cuesta más entenderlo, cuesta ser empáticos muchas veces, incluso frustrante, ¿no? Ver a la otra persona sufrir tanto y no salir de todo ese duelo. ¿Qué consejos, cómo acompañar a esas personas que son cercanas a nosotros y que han perdido a un ser querido? La verdad, este es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Muchas veces, como usted menciona, ¿verdad? Queremos tener las palabras mágicas para quitarles y borrarle el dolor a esta persona que está sufriendo. Y incluso caemos en algunas cosas que hacen más daño todavía, ¿verdad? Entonces, y realmente no existe como algo específico. Esto es lo que debo decirle a una persona que está sufriendo por una pérdida. No hay una fórmula, como les decía, ¿verdad? Una fórmula exacta que va a decir, con esto se va a sentir bien, porque siempre estamos pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Y lo primero que decimos es, por ejemplo, siento lo que yo ya pasé por lo que tú pasaste, o siento lo que estás sintiendo. Y realmente la otra persona en ese momento, estas palabras no tienen valor porque nuestro dolor es diferente en cada uno. Cada uno experimenta el dolor de diferente manera. Entonces, no es algo exacto decir, yo sé que estás pasando, aunque haya pasado por una situación similar antes, porque yo tengo una manera especial de sentirlo, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros lo que debemos realmente hacer con una persona que está pasando por esto es aprender a escuchar, ¿verdad? Esto es lo que una persona que está en una pérdida o en un duelo necesita, es ser escuchado, ¿verdad? Entonces,
y no lo que muchos creemos de qué le digo, ¿verdad? Tengo que decirle, tengo que tener muchas palabras para poder calmar su dolor, y no es así, es al contrario, no es que le digo, sino le escucho, ¿verdad? Eso principalmente. Y tener mucho cuidado con lo que les decimos también, ¿verdad? Porque, como les digo, en nuestro afán y en nuestro amor de querer ayudar a esta persona, decimos cosas, por ejemplo, como no llores, no es bueno que estés llorando, o cosas que queremos, que sale de nuestro corazón decírselas para, según nosotros, apoyarles, pero esto puede hacer más daño. Como mencionaba, una de las fases del duelo es permitirnos sentir, y si viene alguien y me dice que no siente, entonces hay un choque, ¿verdad? Y hay más daño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, debemos permitirles, ¿verdad? A la persona que está sufriendo sufrir, porque necesita llorar, es inevitable el sufrimiento, no lo podemos ir gestionando, trabajando, y va a ir desapareciendo con el tiempo, pero es necesario sentirlo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, ¿verdad? Y más que todo pensar que lo que esta persona necesita, que cuando esté lista, necesita ser escuchada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que necesitamos. Y las frases que sí podemos utilizar, realmente que sí van a llegar al corazón de una persona que está sufriendo, va a ser, realmente no sé qué decirte, pero estoy aquí para escucharte, ¿verdad? O no sé cómo ayudarte, pero si tú me dices, yo puedo hacer algo, te escucho, ¿verdad? Otra vez, le damos el poder a la persona para poder desahogar, para poder sacar aquello que está sintiendo. No llevo yo el poder de limpiarle su dolor o de alivianarlo, sino que voy a escuchar para que ella busque su propia manera, ¿verdad? Entonces, estas son las palabras que sí podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, y también algo muy empático. Realmente yo no puedo entender qué estás pasando porque es tu propio dolor, pero estoy aquí para estar contigo cuando me necesites, estoy aquí contigo. Es lo que ellos, lo que todos necesitamos, porque realmente la pérdida de un ser querido es algo que nos va a pasar a todos en algún momento, todos vamos a pasar por ello, eso es inevitable. Entonces debemos aprender a escuchar y qué necesitaría yo también, ¿verdad? La empatía ante todo. Entonces, esto, permitámosle que sufra, permitámosle que hable, permitámosles que sienta, ¿verdad? Y no les limitemos por amor a que, ay, pobrecito, ya lloró mucho, mejor que ya no llore. Entonces, no, ¿verdad? Dejemos, permitamos y escuchemos. Eso es lo que ellos necesitan en ese momento. Ingeniero Cordón, llama poderosamente la atención el planteamiento que hace la organización que usted representa, esta campaña de Merecen Ser Recordados, como el recuerdo de los que se fueron ayuda a los que nos quedamos, porque habitualmente uno piensa en que el que se fue merece o debiera estar siendo recordado, y eso le da vida, y es tal vez una falsa percepción, pero sí ayuda a sanar el vacío a los que nos quedamos, el recordar a los seres queridos que se han ido. Por supuesto, reconocemos, por ejemplo, entre nuestra cultura guatemalteca y en los países cercanos, que alrededor del 1 y el 2 de noviembre las familias van a los cementerios, enfloran, pintan las tumbas, hacen cosas para poder recordar y mantener todavía vivo, de cierta manera honrar el recuerdo de los que se fueron. Entendemos de que este año, similar al año pasado, los cementerios estarán cerrados, muchos de ellos, o el acceso será limitado, y eso ha venido a interrumpir estas tradiciones que las familias utilizaban para recordar a los antepasados. Entonces, la organización Family Search ha proveído algunas ideas alternativas para continuar tradiciones en casa, para poder continuar haciendo cosas que recuerden a los antepasados, que honremos su memoria. Debemos de entender de que nosotros somos el producto de los que nos antecedieron. Aún físicamente, si somos altos, bajos, gorditos, delgados, nuestro ser, nosotros venimos de una herencia. El reconocer esa herencia, el recordar esa herencia, el recordar a nuestros antepasados es algo significativo y es algo muy importante.
Entonces, al verse interrumpidas estas tradiciones normales, nuestra organización Family Search lo que está haciendo es promoviendo este mensaje de merecen ser recordados. ¿Cómo puede hacerse? Bueno, hay diferentes formas. Por ejemplo, uno puede escribir relatos de lo que recuerda de sus antepasados. Uno puede compartir historias. Uno puede compartir con la familia fotografías. Uno puede preguntarse entre los diferentes parientes quién tiene una fotografía, quién recuerda de una historia de este pariente. Podemos inclusive juntarnos como familia para cocinar tal vez la comida de la abuelita o la comida tradicional que se comía junto con este ser querido. El recordar a través de objetos, ¿verdad? Los objetos tienen un poder también de trascender de una generación a otra. Eh, una máquina de coser, por ejemplo, algunos objetos con los cuales las personas usaban para trabajar. Son recuerdos que mantienen vivo en nuestra memoria a los que ya se fueron. Y es cierto, no lo estamos haciendo tanto para ellos, ¿verdad? Sino es para los que quedamos, porque la memoria de ellos es muy importante. Se dice que la historia es la ciencia o el estudio de los acontecimientos de las naciones, pero la historia familiar es el estudio de los acontecimientos de las familias. Y la genealogía y la historia familiar es muy valiosa. Y así como es de valor reconocer la historia de los países, la cultura y las tradiciones, igual cada familia es muy importante que recuerde a sus antepasados, que los honre, que recuerde las tradiciones, que recuerde la historia. Cuando nosotros aprendemos de lo que hicieron nuestros antepasados, honramos su recuerdo, nuestra identidad personal y familiar se fortalece. Hay más comunicación, hay más entendimiento de quiénes somos cuando entendemos a quienes nos antecedieron. Entonces, por eso Family Search ha creado una página web que se llama merecenserrecordados.org, y esta es una página en donde se dan ideas para que las personas realicen actividades en casa. Y eso es una manera también de aliviar el dolor, la pérdida. Tal vez no es una acción inmediata cuando un ser querido acaba de partir, pero a medida que se va pasando este proceso de duelo, llega un momento en que este tipo de acciones, ¿verdad? De escribir historias, de recordar, de fotografías, de compartir, ayudan a sanar. Por ejemplo, algunas personas cuando muere un ser querido no quieren hablar mucho de él porque sienten que duele el recuerdo. Pero a través de estos medios, en lugar de que el recuerdo duela, el recuerdo es agradable. Nosotros recordamos con cariño, con honor, con amor a los que partieron, y es parte también de la salud emocional personal. Entonces, estas son algunas de las actividades que nuestra organización está promoviendo entre las familias guatemaltecas y centroamericanas. Doctora García, el proceso de duelo siempre será distinto, como usted ya mencionaba, pues dependiendo de cada persona. Sin embargo, en los niños, pues puede ser un desafío distinto también, ¿no? Explicarle a un menor que un pariente ya no está con nosotros puede ser pues un proceso mucho más complicado, y ellos pues pueden llegar a afrontarlo de una forma distinta. ¿Qué consejos dar también a las personas que tienen niños que están afrontando un duelo? Sí, la verdad es que este es un tema muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque para muchos, bueno, yo estoy sufriendo por mi pérdida, pero hay un niño aquí que también tuvo una pérdida. Y la verdad, como se decía, la forma en que un niño afronta un duelo es completamente distinto al de un adulto.
porque aunque a pesar de que muchos de los niños están relacionados y saben cosas sobre la muerte, porque incluso ven cosas en la televisión, o en redes y en todo, saben más o menos qué es la muerte, pero cuando ya les toca, ¿verdad? Toca el tema a ellos directamente, no van a saber cómo afrontarlo porque no se habían enfrentado a esto. Entonces, y la forma, como les digo, no es eliminar, como no hablar del tema con ellos o decir o negarlo. Realmente un niño, dependiendo de su edad, vamos a tener que adaptar, ¿verdad? No le vamos a dar ni más ni menos información de la que es necesaria para su entendimiento a su edad, ¿verdad? No va a entender lo mismo un niño de 4 o 5 años que un niño de 10, 12 años, ¿verdad? Entonces vamos a tener que tener esa adaptación para su edad primero. Y nunca decir cosas como, por ejemplo, está en un lugar mejor, porque lo vamos a confundir. Entonces, aquí donde estoy vivo, no está bien estar, entonces, y vamos a confundirles, ¿verdad? Entonces, este tipo de frases también evitarlas. Realmente debemos enseñar a los niños que la muerte es la separación, ¿verdad? Ya no está con nosotros. Entonces, es importante primero enseñarles sobre qué es la muerte, ¿verdad? Y en base a su edad. Vamos a adaptarlo a su edad. También ayudarles, ¿verdad?, a expresar sus sentimientos, que puedan decirnos, porque como les digo es diferente, un niño puede estar muy triste por la pérdida de su abuelito, incluso de padres, pero al ratito está llorando y en un momento ya está jugando, entonces vamos a decir, ¿y esto qué está pasando con él, verdad? Pero no es que no esté sintiendo, sino que es su proceso, es su forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarles a que expresen, a permitirles que digan qué están sintiendo, ¿verdad? Incluso ayudarles a ponerle nombre a lo que están sintiendo, porque muchas veces no saben reconocer exactamente, solo dicen, es que siento algo, y quizás a veces dicen, estoy enojado. Entonces, le están confundiendo el enojo con la tristeza. Tenemos que aprender a escuchar nosotros también al niño y permitirles que se expresen, que están sintiendo, ¿verdad? Y ayudarles a ponerle nombre a la emoción que están sintiendo, ¿verdad? A que expresen esto. También de hacerles saber que está bien estar tristes, ¿verdad? Porque también no estés triste otra vez, ¿verdad? No tenés que estar triste. Y entonces estamos enviándole un mensaje contradictorio, ¿verdad? Porque él sí se está sintiendo así, entonces no valía la pena sentir lo que sentía por la persona que se fue, y entonces realmente lo hacemos sentir incongruente, ¿verdad? Entonces debemos enseñarles también que estar triste es algo normal y está bien, que podemos sentir tristeza y que realmente es algo inevitable. Entonces, incluso tenemos que estar muy, muy conscientes de que los niños van a tener algunas reacciones que no vamos nosotros, bueno, y ya iba al baño solito y ahora ya, o sea, tiene accidentes en la cama, por ejemplo. Entonces, entonces entender, ¿verdad? Él está pasando por su proceso de duelo y es esto. Y entonces hablar nuevamente. Y el proceso con un niño es escucharle y entenderle y hacerle saber que estar triste está bien. Y eso también va a ser por medio de mi ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy triste, entonces voy a permitirle. Muchas veces se nos dice, te está viendo el niño, no llores, por ejemplo. Entonces, pero él tiene que saber que si yo estoy triste y él está triste, podemos darnos cuenta de que está bien, ¿verdad? De que en este momento la tristeza es lo que está con nosotros y podemos sentirla. Entonces, si nos escondemos, entonces él también va a querer esconder sus emociones, ¿verdad? Entonces, porque él sabe que yo también estoy triste, o un niño es se da cuenta de todo. Entonces debo enseñarle que yo también puedo estar triste y podemos hacerlo. Entonces, y escucharles, permitirles expresarse y ayudarles a ponerle nombre a sus emociones. Doctora, entonces, ¿sí? Doctora García, vámonos ahora al otro extremo, los adultos mayores. Provengo de una familia muy longeva y me ha tocado acompañar a personas de avanzada edad, y hay una etapa de la vida en donde empiezan a cuestionarse mucho el sentir la presencia de la partida, de la propia partida. ¿Cómo se maneja el duelo personal cuando hay una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, o cuando ya la misma edad avanzada nos enfrenta a esa realidad
de tener que manejar el tema de la muerte. Y realmente esto es algo que debemos aprender a trabajar todos, ¿verdad? El duelo personal, porque, por ejemplo, no solo con una persona ya de avanzada edad, ¿verdad? Tercera edad que podríamos mencionar, sino que una persona, como usted mencionaba, que sabe que va a morir porque tiene una enfermedad y que tenga 20, 23 años, ¿verdad? 40. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, el acompañamiento es permitirles, escucharles. Ellos necesitan sacar, porque ¿qué es lo que hacemos primero? Decirles, ay, no piense en eso, no esté pensando en eso. Pero sí, él está pensando en eso porque es el siguiente paso. Entonces tenemos que escuchar cuáles son sus temores, y obviamente su temor es la muerte, y si me va a doler, si a dónde voy, cosas como estas, ¿verdad? Entonces ellos lo que necesitan es realmente ser escuchados. ¿Qué está pasando? Y eso es lo mismo que les mencionaba con el duelo normal de cuando ya alguien murió, ¿verdad? No decirle no llores o no penses en eso, olvidar o cosas como estas, sino que escucharles. Ellos necesitan sacar estas frustraciones que están sintiendo porque no saben que realmente todos no estamos en un punto en el que podemos decir, mira, no te va a pasar nada. Tampoco podemos hacer promesas que no está en nuestras manos cumplir, ¿verdad? Como, tranquilo, no te va a pasar. Como esto, ¿cómo sabemos esto, verdad? Sino que realmente lo que necesitan estas personas es ser escuchadas y no buscar aminorar su dolor o su miedo, sino que permitirles que lo expresen. Eso es lo que ellos necesitan. Ingeniero Cordón, en medio de todo esto, digamos, perdiendo a un ser querido, incluso a veces uno puede ver para atrás y decir, bueno, ¿quién soy, no? ¿De dónde vengo? Hacerse pues muchas preguntas en torno a este contexto al momento de enfrentar un duelo. ¿Cómo es que es importante también aprender pues sobre nuestras mismas raíces, sobre nuestras mismas tradiciones para enfrentar lo que viene? Cuando alguien, principalmente padres o abuelos, han partido y pasa ese tiempo inmediato del duelo, la pérdida inmediata, viene después un proceso de recordar, ¿verdad? Viene un proceso de reflexionar sobre mi propio futuro y también de reflexionar sobre los que me antecedieron. Si uno pierde padres o si uno pierde abuelos, hay una separación, está esa desconexión de los que se fueron y yo continúo viviendo mi vida, pero en algún momento viene una autorreflexión, ¿verdad? ¿Qué haré yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cómo lo que hicieron los que estuvieron antes de mí afectan quién soy yo? Y eso es precisamente la historia familiar. La historia familiar trata de recopilar, de preservar la historia de las familias, la historia de los antepasados y proveer un medio para difundirla también, compartirla con otras personas. Nuestra organización, volviendo a las ideas de esta semana, ha sugerido algunas cosas que las personas pueden hacer para responderse esas preguntas con respecto a cuáles son mis raíces, quién soy yo, de dónde vengo. Por ejemplo, una de las sugerencias es juntarse para compartir fotografías. Muchas veces las fotografías son tesoros que están en posesión de una sola persona. Pero ahora pues se permite con la tecnología digitalizar, guardar esos recuerdos digitalmente. Y nuestra organización tiene una página en donde gratuitamente se pueden guardar a perpetuidad todos los recuerdos en manera de fotografías, grabaciones de audio o documentos escaneados y asociarlos a una persona en un árbol genealógico y compartirlos con otros. Entonces, una de las ideas que nosotros promovemos entre las familias es que ellos recolecten sus fotografías, las digitalicen, las suban a esta plataforma y las compartan a nivel de la familia. Esa es una actividad que es muy sana, es una actividad de recordar
y que apoya inclusive a la unidad entre la familia. Otra actividad que se sugiere que las familias hagan es que cuenten historias. Entonces, que se cuente qué era lo que hacía este antepasado o esta persona que falleció. Y que además de contar las historias, se graben, se documenten, se escriban y luego se puedan trasladar inclusive de una generación a otra o compartir con la familia extendida. Hay actividades también que sugerimos a nivel de los niños. Por ejemplo, que los niños dibujen a su abuelo, dibujen a su abuela, o contar una historia relacionada con el ser que partió, y que luego el niño pueda dibujar como una escena, qué fue lo que sucedió, qué era lo que hacía, en qué trabajaba, cuál era su profesión, qué eran las tareas que realizaba. Y entonces a medida que los niños dibujan, eso es parte también de recordar de una manera sana a aquella persona que ha perdido. Entonces el dibujar de acuerdo a las edades apropiadas es otra actividad que nosotros sugerimos. Otra actividad para recordar muy buena es comida. Comida. O sea, lo que comíamos cuando nos juntábamos con la abuela, volver a hacer la misma receta. Y la comida tiene un poder de traer a las personas en la mesa, de conversar, de recordar de una manera sana y buena las historias de los que ya no están con nosotros. Entonces, hacer una comida especial, una comida que sea representativa de la familia. En esta época se come fiambre, pero hay otras familias que tienen otras comidas que cocinan. Entonces, volver a hacer esa cocina tradicional, esa comida que la familia hace y juntarse alrededor de esa comida, conversar, contar, recordar, también ayuda al proceso de sanación y ayuda al proceso de honra y de recuerdo y de aprender sobre nuestras raíces y sobre nuestros orígenes. Y finalmente hay algunas culturas, por ejemplo, principalmente en México, pero un poco ahora acá en Centroamérica, donde las personas crean homenajes. En un lugar pequeño ponen una fotografía, algún objeto de la persona. En México se le llaman altares, en otros países se le llaman ofrendas, en otros se le llaman homenajes, pero hacer ese tipo de recuerdos de aquellos que han partido y conversar sobre los que nos antecedieron y compartir esas historias en familia ayuda también a un proceso de sanación colectiva de un duelo y después de superar el duelo también ayuda a mantener el recuerdo, mantener la tradición, mantener la historia de la familia y entendernos mejor a nosotros mismos. Pues a ambos el agradecimiento por habernos acompañado y brindado una serie de herramientas para sobrellevar la partida de nuestros seres queridos. A la audiencia recordarle que pueden ingresar a www.merecenserrecordados.org, que ofrece también una serie de mecanismos mediante los cuales podemos mantener vivo el recuerdo de nuestros seres queridos que han partido. Gracias por haber tomado esta comunicación a ambos. Muy buenas noches. Feliz noche, hasta pronto. Feliz noche. María Inés, un tema muy humano, muy del día a día y que en estos días en particular, en el mes de noviembre, nos hace recordar a todos los que se han adelantado. Un tema que vale sin duda alguna, Cristians, la pena abordar y enfrentar también. Invitarle a usted que se siga informando con los noticieros de Canal Antiguo. El próximo domingo estaremos acá para servirle más temas en el debate de esta mesa del noticiero a las 8:45. Buenas noches.